Buenos días, compañeros de la Escuela Nacional de Cuadros. Como parte de la actividad número 4, tenemos que entrevistar a un ciudadano acerca de cuál es su percepción de la imagen de los líderes políticos en la actualidad. Agradezco la participación del licenciado Ángel Salas. A ver, Ángel, ¿cuál es la visión de los ciudadanos acerca de los líderes políticos en la actualidad? Bueno, creo que en los últimos tiempos los mismos políticos o los partidos políticos son los que se han encargado de desprestigiar la imagen que se tiene acerca de ellos. Y creo que la sociedad ha despertado últimamente ante esas actitudes. Creo que nos hemos quitado la venda de los ojos, por lo tanto no vemos ya bien la imagen de los políticos, por menos corruptos que sean. Creo que los representantes o dirigentes, en este caso en el poder federal, estatal o cualquiera de las esferas, con actitudes, con acciones, se han encargado de echar abajo todo lo que un partido político ha construido, ¿sabes? Creo que estamos en la era de la información, y esto de las redes sociales creo que nos amplía el panorama. Creo que nos hemos vuelto más participativos y críticos de la sociedad, por lo tanto ya no se aceptan tanto las propuestas, por muy buenas que parezcan. Ya no se acepta, digamos, solo un partido político, ya no, nos vamos por las personas. Incluso ya hay muchas personas que se han vuelto tradición en un partido político, ¿sabes? Entonces creo que eso es lo que ha favorecido o lo que ha ayudado a que nosotros como ciudadanos tengamos una imagen quizá errónea acerca de un líder político, ¿no? Considero que ¿Cuáles son las características que crees que debe tener un líder político? creo que debe existir un compromiso social, y creo que debe haber lealtad tanto al partido y lealtad a la sociedad, considero. Creo que ahora nos hemos dado cuenta que nuestra sociedad ya no se enfoca solo a un partido político, va más allá. Creo que se enfoca a acciones, actitudes que presenten las personas. Y bueno, dicen que una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Por lo tanto, con una mala actitud se gestiona una mala imagen, ¿sabes? Bueno, pues ya esa es la opinión de nuestro compañero Ángel. También desde la perspectiva como joven, ¿crees que el liderazgo social y el liderazgo político se puedan agrupar en una persona? Claro, yo creo que la política es esencial para este tema, ¿no? Los políticos son muy buenos gestionando la imagen y son los encargados de cierta forma de gestionar el bien social, pues son los que tienen en sus manos el poder y los que pueden crear políticas económicas y en este caso sociales para beneficio de nuestro país, de nuestra ciudad, nuestro estado. Sí. Muchísimas gracias, Ángel. Es un placer. Hasta luego, compañeros.